Las Fuerzas Armadas en Valencia, una historia de abandono, muerte y desolación. Estimados compatriotas, soy Galo de Abouza, militar en la Reserva y denunciante de corrupción. Transcurrido un año de la masacre de Valencia, quiero aportar luz a la criminal inacción de las Fuerzas Armadas. Según la versión oficial, estas, a título colectivo, hicieron todo lo humanamente posible para socorrer a los valencianos desde el primer momento. Una mentira obscena y cruel que solo se sustenta en la ignorancia de la mayoría de la población sobre la estructura y funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Por eso, como militar, quiero ilustrar a los españoles sobre lo que habría ocurrido con esas mismas Fuerzas Armadas en Valencia de no haberse producido un sabotaje interno. Empezaré con una odiosa comparación. En las inundaciones de Bilbao en 1983, a pesar de que todavía no existía la Unidad Militar de Emergencias, la famosa UME, en los primeros momentos se desplegaron 10.000 soldados de varias unidades. En Valencia, en 2024, que ya existía la UME, se desplegaron en las primeras 24 horas solo 100 militares. Repito, solamente 100, es decir, la centésima parte de los desplegados en Bilbao 40 años antes. La nada misma para atender a los 500.000 afectados que hubo en Valencia. Es decir, el mínimo indispensable para sacarles unas fotos que mostrar en las ruedas de prensa y con ellas engañar a la población, que es lo que se hizo. En realidad, en Valencia, la UME fue utilizada como excelente excusa para no desplegar a todas las demás unidades militares, como se hizo siempre en todas las catástrofes. Bastará una anécdota para ilustrar la voluntad y vocación del grueso de los militares. Estando destinado en la UME, un fin de semana recibimos orden de despliegue inmediato para atender un gran incendio forestal en Galicia. Pues bien, uno de los suboficiales estaba en la boda de su hija, en la cual él era el padrino, lo que no le impidió salir precipitadamente para incorporarse al contingente. Quien esto hace por un incendio, ¿qué no hará para salvar vidas, siempre que no se lo impidan, claro? La UME tiene unos 3.500 efectivos, de los que podría haber desplegado en Valencia el primer día 1.500, pero solo desplegó 100. Cualquier militar que, como yo, conozca la unidad sabe que forzosamente hubo un sabotaje interno. Veamos ahora el resto de unidades militares distintas de la UME que, estando disponibles, tampoco se desplegaron en las críticas primeras horas. Solo en Valencia, el Ejército de Tierra a las 9 de la mañana, con todo el personal acuartelado, disponía de más de 7.000 efectivos repartidos entre 5 batallones y 6 regimientos. Uno de esos batallones es el de helicópteros de emergencia número 2, cuya principal misión debería ser la de salvar vidas, pero no lo hicieron. Otro de los regimientos es el de Caballería Lusitania número 8, que dispone de vehículos pesados Centauro de 24 toneladas y capacidad de vadear 1,5 metros, así como vehículos de exploración de caballería, o BEC, de 17 toneladas, completamente anfibios, repito, completamente anfibios, que podrían haber recorrido Valencia en las primeras horas rescatando centenares de personas en riesgo vital, y su presencia habría marcado la diferencia entre la vida y la muerte. Para que nos hagamos una idea de lo caros que son estos juguetes, los españoles pagamos 10 millones de euros por un Centauro. El BEC anfibio solo la mitad, 5 millones. Demasiado caros para que el único día que podrían haber hecho algo útil salvando vidas antes de ser destinados a chatarra, se queden acuartelados. En Cartagena, a 4 horas de Valencia en convoy militar, está el tercio de Levante de la Infantería de Marina, con vehículos pesados Piraña, que también vadean 1,5 metros, y vehículos de asalto anfibios. Repito, anfibios. En Zaragoza, a las mismas 4 horas de Valencia, está el Regimiento de Ingenieros Pontoneros número 12, el Regimiento de Caballería España y el Regimiento Acorazado Pavía, también con numerosos vehículos pesados y anfibios. Pero hay más, mucho más. En Alicante, a solo 2 horas de Valencia, a mediodía del mismo día 29, había tropas de operaciones especiales listas para salir, pero no salieron hasta 4 días después y se pasaron el primer día de despliegue sin hacer nada útil, porque les prohibieron expresamente buscar víctimas entre los coches. Por cierto, que el valiente cabo primero Eric Silva nos informó a todos de ese crimen y, en lugar de sancionarse a los culpables, Margarita Robles lo sancionó a él, por contárnoslo, con 8 meses de suspensión de empleo y sueldo y pérdida del destino. Por eso es ingenuo pensar que no ocurrió nada raro en el comportamiento de las Fuerzas Armadas en Valencia, solo porque ningún otro militar se haya atrevido a denunciarlo públicamente. Resumiendo, que en menos de 10 horas se podrían haber reunido en Valencia más de 30.000 efectivos, con helicópteros, vehículos pesados y vehículos anfibios, que habrían salvado a esos centenares de personas que, en su lugar, murieron en un completo abandono. Porque abandono, muerte y desolación es lo único que ofrecieron las Fuerzas Armadas a título colectivo a los valencianos. Y esto solo fue posible porque hubo órdenes expresas de no intervenir. Sin ellas, con absoluta seguridad, muchos jefes militares habrían desplegado a sus tropas para salvar vidas.
Y si usted todavía no tiene muy clara la gravedad de la inacción criminal de las Fuerzas Armadas ese aciago día, bastará que se imagine a sí mismo en medio de la riada, sujeto a un árbol desde hace 2 horas, extenuado, a punto de rendirse y dejarse morir, esperando a que pase un centauro o un Beck, que sabe que están acuartelados a 15 minutos de aquí. Pero eso no ocurrió, y usted se ha muerto porque los mandos militares han recibido órdenes de abandonarla a su suerte, y contra todo pronóstico las han cumplido. En conclusión, que la inacción de las Fuerzas Armadas en Valencia no se debió a ineptitud ni imprevisión. Fue un crimen perfectamente premeditado desde el Ministerio de Defensa y milimétricamente perpetrado por el carnicero de Valencia, al que algún ingenuo todavía llama General Marcos. Un crimen que exige justicia, porque sin justicia en Valencia no puede haber paz. Fiat justitia ruat caelum, hágase justicia aunque se hunda el cielo. Unidad militar de emergencia al Señor.